Y nada, de nuevo un poco el recordatorio. ¿Cuál es el objetivo general? Como mencionaba Mayra, es fortalecer la comprensión y las capacidades para poder reportar a la Meta 2 y tener bien mapeadas las áreas que se están restaurando en los países. En la sesión número 1 hablamos de la plantilla del reporte y de lo que es el indicador principal para el reporte a la Meta 2 en específico. Y hoy vamos a hablar, como mencionábamos, el API para cargar bases de datos nacionales en FIRM o transferir datos de una base de datos a otra. Y vamos a tener a Jonathan Vega y a Aida Zapata presentando el día de hoy. Entonces, le voy a dar primero la palabra a Aida Zapata, que va a empezar con esta presentación. Aida, si quieres, yo comparto la pantalla y así tú vas presentando. Y bueno, igual lo que puedes hacer primero es presentarte y luego ya empezamos con la presentación. Gracias, Carmen. Pues un gusto, feliz día, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aida Zapata, soy desarrolladora de software y actualmente estoy trabajando para la FAO. Y bueno, la intención del día de hoy es explicarles un poco qué es un API, para qué funciona, cómo utilizarla y cuáles son los beneficios de utilizar esta forma de traspasar o trasladar datos de un sistema a otro. Entonces, bueno, una pequeña explicación. ¿Qué es un API? Es un puente tecnológico. Pensemos un momento como si fuera un mesero o un mensajero que permite que dos sistemas se entiendan y se comuniquen. Entonces, imaginemos que estamos en un restaurante, ¿verdad? Nos sentamos en un restaurante y vamos a hacer el pedido a la cocina. Generalmente nosotros no vamos directamente y le decimos al cocinero qué es lo que queremos, sino que utilizamos un mediador, en este caso un puente, que sería el mesero, para que pueda transferir esa información y cocina pues pueda preparar los alimentos, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es un API, es un mensajero, es un puente tecnológico entre dos sistemas que nos permite intercambiar información o enviar información y solicitar información. Entonces, imaginemos un momento el menú del restaurante, eso equivale a la documentación del API, es decir, cómo es el formato que nosotros vamos a utilizar para poder hacer ese pedido. Tenemos el ticket, que es el request de qué es lo que se solicitó. Cuando nos traen el alimento, esa es la respuesta del API. Y también tenemos un permiso para poder utilizar ese servicio, que en API es el equivalente al API Key, que es como la contraseña o la autorización que nosotros tenemos a nivel de sistema para poder utilizar ese API. Entonces, ¿para qué sirve en el firmware? Básicamente, un API en un sistema nos sirve para poder hacer cargas de muchas iniciativas de forma automatizada, en lugar de hacerlo manualmente una a una. Entonces, si tenemos, qué sé yo, 500 iniciativas en nuestra base de datos local, pues habría que hacerlas. Si no tuviéramos un API, habría que insertar cada una de esas iniciativas una a una. El API nos va a servir para conectar nuestros sistemas nacionales o el sistema que cada institución tenga hacia el API y que pueda enviar esa información de forma más automatizada y sin error humano en la transferencia de la información. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para integrar bases nacionales, para reducir errores manuales, para acelerar la adopción del sistema, y también para mantener una trazabilidad de cada registro y poder hacer actualizaciones en caso tal de que la iniciativa pues esté cambiando o avanzando con respecto, digamos, al tiempo en el momento que pues vamos a hacer el informe. Entonces, siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo funciona el API? Básicamente se resume en 5 pasos. El primer paso es una autentificación, que quiere decir que cada administrador va a tener una llave o una contraseña específica para que pueda conectar su sistema y que pueda autentificarse y realmente poder insertar los datos en la institución que corresponde, ¿verdad? No es que vamos a
insertar datos en cualquier institución, sino que yo como administrador o el usuario, digamos, de cada país como institución, va a poder insertar los datos a la institución que corresponde. Luego hace una solicitud, esto se hace a través del sistema, se hace una solicitud mediante un post de GeoJSON, que eso lo vamos a ver ahorita con Jonathan, cuál es el formato del GeoJSON que debe de tener para poder darle esos datos al API. Luego el mismo sistema genera una validación de que los datos estén correctos, que la información sea la adecuada, que sí esté llevando todos los datos que son específicos para cada iniciativa, y el sistema nos da una respuesta indicando si fue válido o no fue válido, o si hubo un error en la transacción. Importante indicar que cuando utilizamos el API, las iniciativas se suben en formato borrador para que luego sean aprobadas una vez se revise de que tienen todos los datos pues adecuadamente. Puntos específicos. Solo los administradores de cada institución pueden gestionar el API, ¿verdad? O sea, pueden tener el API key para poder empezar a compartir la información. El proyecto que se cree en el API entra como borrador para que luego pase el control de calidad. O sea, no es que se publican inmediatamente una vez consumimos el API, sino que se cargan al sistema del FRAME, pero quedan ahí pendientes de aprobar y publicar. Y muy importante, si el ID de la institución no coincide con mis permisos de administrador, yo como administrador, digamos, yo soy parte de una institución y ingreso una API key que no corresponde a mi usuario, pues básicamente el sistema me va a decir que no puedo insertar esa información en esa institución porque no tengo los permisos adecuados. Siguiente, Carmen. Ok, esto es un poquito más en la parte técnica, cómo se consume, digamos, podemos utilizar el Postman, podemos hacer pruebas rápidas desde la terminal, insertando rápidamente una iniciativa, 2, 3 iniciativas utilizando, digamos, la consola y un script. También se pueden hacer scripts para que nos permita consumir desde alguna base de datos o desde un Excel, la información la traduzca a GeoJSON y podamos insertar a través del API, digamos, las iniciativas. Y finalmente, también depende de la capacidad técnica de cada país o de cada institución, pues se podría hacer una integración directamente con las bases nacionales para que, pues a través de una validación y automáticamente puedan utilizar ese API desde las bases nacionales a través de algún código que puedan insertar, digamos, cada técnico dentro de sus bases. Entonces, se puede utilizar de diferentes maneras, se puede utilizar un poquito manual, que sería utilizando la terminal, semiautomático utilizando scripts, o ya de forma automatizada, pues utilizando las bases nacionales y conectándolas directamente. ¿Qué es lo mínimo que debemos de tener para poder consumir el API? Pues el API key, que es muy importante, obviamente sin eso no tendríamos permiso, el código de la institución o el Institution ID que está en la plataforma de FRAME en conjunto, digamos, debajo de la institución. Lo vamos a ver ahorita en la parte demo con Jonathan, cómo obtener ese ID. Y tener en cuenta que podemos hacer, digamos, 3 procesos, que sería el GET, para conseguir, digamos, los ejemplos de cómo debemos tener los GeoJSON para poder subir la información, hacer el POST, que ya es insertar los proyectos como tal, y hacer un Get Projects, que es el que nos sirve para confirmar que la información que subimos está correcta. Entonces, ahí tenemos en pantalla un ejemplo de cómo se vería a nivel de terminal. Esto pues es un poquito más técnico, pero sé que pues aquellas personas que están familiarizadas con código me están entendiendo un poquito. Sin embargo, lo importante es que entendamos que el API sirve para poder comunicar los dos sistemas y es un mensajero que me va a permitir de forma un poco más automática enviar la información y no tener que pasar por el front del FRAME haciendo la inserción manual uno a uno, ¿verdad? Entonces, para eso específicamente es que nos funciona muy bien el API. Siguiente diapositiva, Carmen.
Bueno, beneficios, obviamente, ¿cuáles son los beneficios de una carga manual versus una carga automática o programada? La carga manual me sirve muy bien para pocos registros, 1 o 2 servicios, dos registros, pero tiene un poco más de riesgo de error humano. Si tenemos muchísimas iniciativas, pues nos va a consumir, obviamente, horas hombre, horas de recurso importante que podríamos estar utilizando en otras actividades. No podemos automatizar esa inserción y tendríamos menos trazabilidad técnica, ¿verdad? A través del API podemos escalar hasta 1000 iniciativas con scripts automáticos. Tenemos consistencia de la información porque garantizamos que toda la información viaja exactamente con el mismo formato. Es reproducible, qué sé yo, podemos hacer cargas o cortes. Esta semana vamos a cargar 500 iniciativas, la próxima semana otras 500 iniciativas que ya están listas y así sucesivamente. Podemos tener una trazabilidad de los datos, cuándo se subió, quién la subió, cómo se subió la información, y eso todo queda, digamos, dentro de una bitácora de logs dentro del frame. Y también se mantiene el control de la calidad de la información al insertar las iniciativas como borradores y no como listas para producción. Eso nos permite pues también a nivel de administradores hacer una revisión de que las iniciativas realmente subieron con la información que era la correcta. Entonces con el API ahorramos tiempo y mejoramos la consistencia de la información sin perder el control de la calidad. Bueno, los usos típicos, como ya lo veíamos, era la carga masiva, también la migración y actualizaciones periódicas de estas iniciativas. Imaginemos que tenemos las 1000 iniciativas ya subidas al frame, pero resulta que hicimos algunos cambios o se hicieron algunas actualizaciones en 300 iniciativas al tiempo. Si no tuviéramos el API, entonces eso implica que tenemos que ir manualmente, una a una, haciendo la modificación, bien sea de tiempo, de área, en fin, de un montón de variables que tendríamos que cambiar. En este caso, con el API, simplemente con el ID del proyecto, podríamos decirle que se conecte a la base de datos nacional y de una vez pues envíe el cambio que se está realizando. Y obviamente pues se reducen muchísimo los tiempos de trabajo manual. Recordemos entonces que los requisitos para que el API funcione bien es la institución, el ID de la institución, que eso lo genera el administrador de cada institución, y el API Key, usar el ID correcto de esa institución. O sea, si tenemos la institución A y la institución B, importante que no nos equivoquemos al momento de insertar el ID de la institución para que pues vaya correctamente a la institución adecuada, que tengamos entendido bien el GeoJSON con las colecciones que debemos manejar para poder subir la información, y que una vez subida la información debemos ir al frame para aprobar la publicación del mismo. Bueno, esto es lo que significa una API, cómo utilizarla, el frame, para qué lo vamos a utilizar, cuáles son los beneficios. Y en resumen, es un mensajero que nos permite conectar los dos sistemas y hacer una subida de la información o una carga de la información muchísimo más rápida y confiable. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Jonathan. Gracias. Primero, no sé si preguntaste ya ahorita, pero quería saber si habían dudas hasta ahora, antes de seguir en materia. Si no, seguimos la presentación. Pues, si quieres, puedes seguir a la última presentación, Carmen, o la última diapositiva. A ver, un segundo. No sé si hay alguna duda de momento, o si no, seguimos acabamos la presentación y luego ya abrimos
para ver si hay alguna duda. Bueno, yo creo que podemos seguir porque nadie ha levantado la mano. Así que, perfecto. Te voy a pasar la... Jonathan, ¿se te escucha? No se te escucha genial. Acércate un pelín al micrófono y así te vamos a escuchar perfecto, ¿vale? Venga, pues te paso... Esta es tu diapositiva, Jonathan. Sí, Roberto, me avisan si no me escuchan bien. Sí, no, bueno, el trabajo del API fue una necesidad a partir de, como mencionaba muy bien Aida, que, bueno, ya llegamos a forma en el registro a un nivel que necesitamos, pues, subir bases, no, bueno, datos a nivel un poco más, digamos, un poco mayores de lo que se puede hacer manualmente. Entonces hay una necesidad de una forma más programática o más agilizada de subir datos a la plataforma. Y entonces empezamos este proyecto del API que, bueno, el diseño lo hicimos Aida y yo, después lo siguió Aida y ahora lo implementamos de manera, digamos, gradual en Firm. Entonces ya está lo que se llama live o en producción, pero puede que haya todavía algunas cosas que afinar, pero bueno, vamos ahí mejorando el proceso, pero para compartirles un poco un flow de decisiones que preparamos. La primera cosa es pensar en qué formato están los datos, ya sea puede ser un Excel, puede ser una base de datos, puede ser un CSV, puede ser, bueno, hay miles de formas de guardar información. Normalmente me imagino que va a ser una forma tabular, lo que significa hacer una tabla, puede ser un Excel de nuevo, puede ser un CSV. Eh, y la pregunta que sigue es si el país respectivo tiene la capacidad técnica o tiene, por ejemplo, bueno, el recurso humano, que en este caso sería un analista, puede ser un analista de datos, un ingeniero informático, un desarrollador o alguien que por lo menos sepa crear código o crear lo que se llaman, digamos, scripts, que permitirían hacer la conexión entre, entre la base de datos actual o el formato actual de datos y el formato que necesita Firm. Entonces, ese es el cuadro o el diamante, digamos, amarillo que viene ahí. Entonces, el hecho o no que el país tenga ese recurso humano va a determinar los siguientes pasos, ¿no? Y bueno, en caso de que no, pues por ahora se sigue manteniendo la opción, obviamente, de ir una por una, digamos, iniciativa por iniciativa, insertando los datos dentro de Firm por medio de la interfaz, ¿no? La forma que se ha hecho hasta el momento, que sigue, como mencionaba Aida, era pues, digamos, lo que llamaríamos una manera manual de inserir o insertar los datos. Pero si no, si se tiene esa capacidad técnica, pues lo que se puede usar ahora es el API, y el API lo que va a necesitar para insertar los datos en la base de datos de Firm sería un formato que se llama GeoJSON. GeoJSON es un estándar bastante conocido para intercambiar datos geográficos por medio de la web. Bueno, la forma corta es JSON. JSON es un formato en sí mismo, pero GeoJSON es como el formato geográfico que te permite, bueno, que es un estándar con cierta estructura que te permite o que permite a los desarrolladores pasar datos, digamos, de servidor a servidor de manera digital por medio de redes de servidores. Y ya les voy a mostrar, digamos, cómo se ve eso en la práctica, pero ya sea por dato, de manera manual o de manera programática a través de GeoJSON, el destino sigue siendo la base de datos de Firm, que es lo que llamamos el registry o el registro. El registro es la colección de iniciativas que los países van a ir, digamos, insertando dentro de Firm, ¿no? Hay otras maneras de representar el datos de Firm que tenemos, por ejemplo, tenemos el registro, tenemos digamos, el motor de búsqueda, que es otra página de Firm, pero eso también puede, por ejemplo, eh, digamos, mostrar datos de otras fuentes que no son el registro, es otra fuente de datos aparte del registro, pero lo que quería más o menos comunicarles. Pero
no, ya sea manualmente o por medio de GeoJSON, el destino es igual, entonces por eso ven en el cuadro verde que los datos quedan almacenados, perdón, en Firm, y después, bueno, la parte programática o la parte, digamos, de reporte, yo no la manejo muy bien, pero lo que les puedo compartir es el flow, el flujo de los datos. Se vienen a una nueva, digamos, una nueva habilidad o una nueva feature que tenemos en Firm que se llama Data Review. No está traducido todavía, está solamente en inglés, pero lo que hace Data Review es compilar los datos y prepararlos para la presentación o compartirlos, digamos, de alguna manera a el ORT, que es como la herramienta de reporte del CDD. Bueno, en eso ya, digamos, Carmen podría expandir un poco más, pero les puedo compartir por lo menos de lo que sería el flujo de datos. El momento que, digamos, los países aprueban o pueden publicar una versión de los datos agregados de Firm, que esos datos agregados vienen del registro y de otras fuentes como Ramsar o como FRA. Esos datos se compilan y se formatean de cierta manera para eventualmente presentarlos al ORT, pero la herramienta del CBD. Voy a ver si puedo compartir un poco. Veo un par de preguntas en el chat, pero no sé si tengo acceso al chat, entonces me pueden interrumpir para... Sí, igual yo, la pregunta de Bárbara de Argentina, bueno, no sé si prefieres que lo hablemos Vale, ahora. vale. Sí, o sea, bueno, básicamente, o sea, hay dos maneras de reportar a la CBD, o sea, en la meta 2, el indicador 2.1, áreas en proceso de restauración. Se puede reportar, tú tienes tu base de datos y la adaptas a la plantilla de reporte que se explicó la semana pasada, y entonces tú utilizas esa plantilla de reporte y la subes. En ese caso, la información geográfica no está incluida. Sin embargo, si tú decides reportar a través de Firm, lo que puedes hacer es utilizar esta API para subir la base de datos nacional con la información geográfica a Firm y luego utilizar la funcionalidad de revisión de datos de Firm, donde estará la base de datos, y desagregar como si estuvieras desagregando en la plantilla de reporte. Y luego Firm va a estar directamente vinculado a la herramienta de ORT. Y de ese último paso, vamos a hablar en la sesión 3 la próxima semana. Pero era solo para contestar a esa pregunta, Bárbara, que acababas de hacer con respecto al reporte. No sé si quedó claro. Sí, perfecto. Gracias. Súper, pues entonces, en cualquier caso, yo creo que Jonathan puede seguir con la demo. Súper. Pero bueno, sí, el flujo sigue siendo más o menos la inserción de datos a Firm, ya sea a través de API o a través de la interfaz, que eso es lo que estamos viendo ahorita, la interfaz. Entiendo que la mayoría de personas que están asistiendo están familiarizados con la interfaz, de cómo, digamos, cómo inserir datos a Firm. Eh, bueno, ya saben que esto sería más o menos la presentación y esta sería la manera de insertar datos en Firm de la manera, perdón, que vamos a llamar manual, que sería ir, digamos, iniciativa por iniciativa, insertando los datos de manera textual o por la selección que tiene Firm, ¿no? Entonces, esta sería la manera manual y la otra sería la manera programática, que sería la API, que ya les voy a mostrar, pero sí tal vez un punto importante sería cómo definir, por lo menos yo insisto mucho en cómo definir conceptualmente una iniciativa, porque dentro de las iniciativas también podemos tener áreas, y las áreas obviamente tienen sus propias propiedades. En este momento está un poco lento el mapa, pero el área, una iniciativa naturalmente puede contener diferentes tipos de áreas, y esas áreas,
a nivel geográfico pueden ser puntos, pueden ser polígonos, pueden ser hasta líneas. Esos son todos tipos, digamos, tipos de geometrías que permite tanto Firm como el GeoJSON. El GeoJSON, como les dije, es un estándar que permite compartir datos geográficos y como datos gráficos permite ese tipo de formatos, ¿no? Que no puede ser un punto, puede ser un polígono y pueden ser de hecho varios polígonos inclusive dentro de una misma área. Entonces, por eso tal vez hay que, al momento de diseñar la iniciativa, hay que pensar, bueno, ¿qué se compone en la iniciativa y dentro de esa iniciativa qué áreas vamos a meter dentro dentro de esa iniciativa y qué tipo de polígonos o qué tipo de geometría vamos a meter dentro de esa área. Entonces, más o menos una red o como un árbol que se llama, que puede tener varias ramas. Entonces, la pregunta es dónde empieza la rama y dónde empieza la iniciativa, si se quiere pensar en esa analogía, ¿no? Entonces, esa es la manera, como les decía, manual, que si mal no entiendo están más o menos familiarizados. La otra, no quiero asustarlos, pero esa es la manera programática de hacerlo, ¿no? Entonces les decía que GeoJSON es un tipo de JSON y un JSON se ve más o menos de esta manera. Aquí estamos viendo el plano izquierdo, que es lo que me permite hacer como, bueno, como decía, siguiendo la metáfora de Aida, si yo soy un mesero, el mesero toma una orden y la orden se ve más o menos así, ¿no? Eso ya sería obviamente para el público meta, este tipo de metodología, sí sería pues, mínimamente un analista de datos. Pero bueno, sí se ve el GeoJSON y eso más o menos sería la estructura que necesitaría el API de Firm para poder insertar los datos dentro de nuestra base de datos. Si no, si pueden ver bien ahí, eh, bueno, están en inglés, pero los datos van a ver un mapeo eventualmente, que el mapeo es lo mismo que van a ver en la interfaz, ¿no? Por aquí tenemos año de salida, año que termina, tipos de restauración, que en este caso son códigos, pero los códigos se encuentran en una guía aparte. Entonces el analista de datos o el desarrollador va a poder saber cuáles códigos representan qué tipo de tipos de representación, valga la redundancia, y bueno, digamos, esta estructura ya está disponible dentro de la guía que preparamos, pero era solo para mostrarles de manera ilustrativa de cómo se ve una iniciativa a nivel del API, que es básicamente un GeoJSON. Entonces, para los analistas de datos o los profesionales de GIS, les podría decir que un GeoJSON equivale a una iniciativa. Entonces, hay una equivalencia de uno a uno de, a nivel de tipología, ¿no? Entonces, aquí más o menos pueden ver todos los datos que yo le puedo insertar a una iniciativa. Hay una versión completa, esta es la versión completa que incluye todos los datos posibles que se le pueden, digamos, insertar a una iniciativa, que va desde indicadores, hasta metas, hasta actividades, hasta, bueno, digamos, la distribución por área, por ecosistema. En fin, digamos, una estructura más o menos compleja, pero si vemos digamos, el área o la forma de insertar los datos acá, sería más o menos, si lo quieren ver de esa manera, es una forma en código de representar todos estos elementos a nivel de interfaz, ¿no? Uno puede aquí meter eh, digamos, países divididos por año, divididos por ecosistemas. Entonces, si lo pueden ver de esa manera, si lo quieren ver de esa manera, es una manera igual, como un árbol con ramas que se divide, digamos, yo tengo en este caso Guatemala, y bueno, tengo varios años para Guatemala. En cada año yo puedo decir que se restauró cada cierta cantidad de hectáreas, y dentro de esas hectáreas por año yo puedo decir que, bueno, en este caso, hablando hipotéticamente, ese es un ejemplo, eso no es una iniciativa real, digamos, pero en el 2025 yo podría decir que se restauraron 50 hectáreas en Guatemala y que de esas 50 hectáreas, si yo, 25 de esas hectáreas fueron del ecosistema T1 o T2, etc. No sé muy bien la tipología, pero
El punto es que se pueden hacer todo ese tipo de clasificaciones y necesariamente habría que representarles en código si quieren llegar a ese punto de especificidad, porque no necesariamente tiene que llegar a ese punto de especificidad, porque esta es digamos, la forma completa, pero hay una forma, tenemos ahí una forma básica, que serían solo los datos obligatorios, que es mucho más sencillo que esto. No se necesita inserir la mayoría de los datos, sino que simplemente se insertan los datos obligatorios. Y entonces, bueno, el punto sería llegar del Excel, del CSV, de cualquier formato que tengan en ese momento, y llevarlo a ese formato. Bueno, para dar un poco de la implementación a nivel del API, sí les puedo compartir que para los analistas de datos en el caso de que haya alguien en la llamada, sería una llamada al API por proyecto. Entonces, al momento de generar su código para transformar ese Excel a una llamada del API, en caso de que quieran hacer una iniciativa o varias iniciativas o una iniciativa digamos, por fila, imagínense en un Excel que tiene 10 filas y tiene 20 columnas, la idea sería transformar esas columnas en un GeoJSON que les mostré y el código lo que vendría a ser es básicamente hacer una llamada por columna. Entonces, el código vendría a ser, digamos, a reproducir esa estructura, ¿no? Eh, por ahí va la cosa. Y en este caso, al momento porque hay dos formas, ¿no? Hay una forma de insertar proyectos y otra forma de obtener proyectos, que también va a ser de uno en uno, porque lo que se va a hacer es, al momento de hacer el llamado al API, lo que se va a hacer es básicamente proveer el API key que se va a proveer, que mencionó Aida. En este caso se va a generar así. Vamos a tener bueno, y como decía, esto es solo para los administradores de instituciones en este momento. Entonces, si algún usuario como les digo, administrador de la institución, va a tener acceso a esta vista del API y a través de esta página van a poder conseguir su llave del API. Y esa llave del API lo que les va a permitir hacer el request o digamos, la llamada. Y la llamada del API eso es como la guía de las que les compartí. Se ve más o menos así y esto es lo que va a generar el código que prepararía el analista de datos o el desarrollador. ¿Okay? Esto incluye la llave o el key y va a incluir también el Institution ID, que en este caso, bueno, eso no es verdadero, pero el Institution ID o la identificación de la institución se va a conseguir por medio de esta página, que en este caso, si no me equivoco, también solo los administradores de las instituciones van a tener acceso a esta página y por medio de esta página van a poder ver el ID de la institución. Tarda un poco porque bueno, hay que hacerlo de la mejor sacada todavía, pero lo que nos va a mostrar es la lista de instituciones con el ID de la institución. Entonces, digamos, esta información, un poco, esto es lo que se agregaría al llamado de la API. Todavía, de nuevo, hay varias mejores que hacer en la parte administrativa, digamos. Hasta el momento esto era solo para super administradores, ahora lo estamos exponiendo, digamos, a usuarios que no son necesariamente super administradores, sino administradores de instituciones, entonces pues falta todavía, digamos, pulir un poco la interfaz, pero por el momento esta sería la forma de obtener la institución, o la ID de la institución. Entonces la correspondencia es si yo soy, la llave del API me identifica a mí como usuario, yo como usuario, y la institución es lo que hace la conexión entre usuario e institución. Entonces el API lo que va a hacer es verificar que yo tengo derechos de administrador en esa institución. Esa es digamos, la conexión que permite hacer la llave del API o el API aquí. Y eso es lo que me va a permitir hacer el request para esa institución en particular. Entonces, alguien que no sea administrador de esa institución va a tener va a tener un error al momento de hacer la llamada del API, porque así como yo no puedo, por ejemplo,
ver instituciones de las cuales yo no soy administrador aquí la interfaz, la misma lógica aplica para el API. No sé si hay preguntas hasta ahora. Vale, genial. Muchísimas gracias a Aida y a Jonathan por la presentación, por las explicaciones, también por tomaros el tiempo de traducir el lenguaje de los desarrolladores para las personas normales que no somos desarrolladores y que lo podamos entender. Yo creo que ha quedado bastante claro, pero no sé si hay alguna duda con respecto a el proceso, si hay alguno de los países que quiere comentar algo, o igual la experiencia que estáis teniendo en los países para transferencias de bases de datos entre las bases de datos nacionales, que a veces están desagregadas. Si alguno de los países estáis usando esta tecnología para transferir datos entre sistemas, igual podemos hacer un diálogo, abrir